porque parece ser que como 40 jóvenes se nos fueron, ¿verdad? No, un poco más creo yo, no sé quién sabe, 45 más. 55 jóvenes se fueron a la actividad de jóvenes, qué bueno, ¿verdad? Qué alegre, qué alegre. Y faltaron, la verdad, una gran cantidad que fueran. Quiero decirle, pues, pero que me siento muy contento de poderlo ver a usted esta hora, ¿verdad? Algunos no sé por qué no estarán, porque tampoco fueron con los jóvenes. O todavía están desvelados de la media vigilia. Esperamos que no. Bueno, quiero decirle que he estado meditando, he tenido mucho la meditación en la palabra de unos pensamientos acerca de, de cómo nosotros somos llamados hijos de Dios, en realidad por la palabra, pero que usted sabe, la Biblia dice que para ser llamados hijos de Dios es necesario que le recibamos, ¿verdad? Que creamos, pero algunas versiones muy específicamente dice que a los que le recibieron les dio potestad de llegar a ser hijos, ¿verdad? De llegar a ser, y se lo dice a los que le recibieron. Otro argumento muy importante es cuando el Señor habla con ciertos judíos en el capítulo 8 de Juan, yo se lo he explicado muchas veces, habla con ciertos judíos que habían creído en Él. Y entonces, habiendo ellos creído, el primer mensaje de la palabra que ellos recibieron, fíjense que qué creyentes tan dichosos, ¿verdad? Qué recién convertidos tan dichosos, porque su primer mensaje lo recibieron del Señor Jesús, ¿verdad? Porque ellos dicen, habían creído en Él, ciertos judíos que habían creído en Él. Entonces el primer mensaje que el Señor les lanzó fue: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. No les dijo solo eso, ¿verdad? Si permanecen en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces le dice, sí, y conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Usted sabe que no les agradó. Ellos alegaron ser hijos de Abraham, que nunca habían sido hijos de esclavitud. Entonces se habló mucho del ser hijos. Entonces Él les dijo, si vosotros fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces entraron en una polémica, si se pudiera decir así, aunque mi Señor jamás discutió, pero ellos estaban discutiendo con Él. Aparte de falta de respeto, que abusivez, ¿verdad? Que se pusieron a contradecir al predicador por excelencia, ¿verdad? Al primer mensaje que les estaban dando, ellos lo rechazaron, hermano, categóricamente, diciendo que ellos no necesitaban ser libres porque ya lo eran. Entonces el Señor les explicó que no lo eran, que no eran libres. Ellos realmente no eran libres. Y entonces llama poderosamente la atención que al final de ese diálogo o plática o discusión, como usted le quiera llamar, al final les dice: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Y entonces quiere decir que sus mismas palabras y sus convicciones los hizo ser catalogados como hijos del diablo en una misma plática, en un mismo momento en que ellos estaban hablando. Y entonces es impactante porque ellos eran ya creyentes. Dice así la Biblia claramente que eran algunos judíos que habían creído en Él. Entonces ellos eran creyentes. Nosotros en nuestro tiempo, mal o bien, le llamamos cristiano a todos los que han creído en el Señor Jesús. ¿Sí o no? Digo mal o bien porque a los discípulos por primera vez se les llamó cristianos en Antioquía, cuando ellos eran discípulos misioneros que ya llevaban el evangelio y que habían milagros que les respaldaban. Pero ellos no eran conocidos al principio, desde el inicio, como cristianos. Ellos fueron reconocidos como los discípulos. Y entonces ya en Antioquía se habían organizado como una iglesia misionera, como una iglesia evangelizadora, una iglesia ya llena del Espíritu Santo, poderosa, hermano. Era una iglesia muy poderosa, cuando entonces se les empezó a llamar cristianos, hasta ahí. Pero ellos, aparte de que eran discípulos, antes ya habían sido creyentes. Acuérdense que a los creyentes les dijo ahí el Señor, a los que habían creído en Él, en el capítulo 8 les dijo:
y si permanecéis en mis palabras, seréis mis discípulos. Entonces a mí me deja ver que no todo creyente es discípulo. Entonces primero el creyente se tiene que hacer discípulo. Entonces si al permanecer en sus palabras se vuelve discípulo, entonces siendo discípulo conocerá la verdad. Y al conocer la verdad sería libre. Entonces hay un proceso para llegar a ser hijo. Pero estos no solo no llegaron a ser hijos de Dios, aunque eran creyentes, es más, ni discípulos llegaron a ser, porque no permanecieron en sus palabras, sino que por el contrario hasta involucionaron y se volvieron hijos del diablo, hermano. Porque eso les dice categóricamente mi Señor Jesús también. Ya, si Él se los dijo, Dios mío, hermano, ¿quién discute eso, verdad? A ciertos creyentes les dijo hijos del diablo. Entonces, por eso a mí me impacta demasiado, porque hoy día es muy fácil llamarle cristiano o uno mismo se presenta como tal al otro día de haber aceptado al Señor Jesús en una iglesia, volviéndose creyente. Ahora, no quiero entrar en discusión de eso, no pretendo cambiar esa postura, pero pues por lo menos nosotros sí deberíamos de analizar qué tan dignos somos de ser llamados hijos de Dios. Y de ser cristianos, ser llamados cristianos, y también de ser llamados discípulos, ¿verdad? Porque hoy cualquiera se dice discípulo, hoy cualquiera se dice cristiano, hoy cualquiera se dice hijo de Dios. Pero nosotros tenemos que completar un proceso para llegar a ser hijos de Dios. Pero no deja de impactarme cómo la involución puede llevar a alguien a ser hijo del diablo o de alguna otra entidad también diabólica, o digámoslo así, a involucionar de tal forma que no represente ser una simiente genuina de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que cuidar mucho eso, hermano, en nosotros mismos. Y aquí es donde tal vez, y yo le decía, probablemente podríamos terminar hablando un poco del tema familiar, porque tenemos que ver eso en nosotros mismos y probablemente en nuestros hijos. Amén, hermano. Porque muy bien puede que perdamos el control sobre ellos y en qué momento nos los vuelven precisamente que no sean hijos de Dios. No se lo quise decir fuerte, pero que no sean hijos de Dios, aún siendo nuestros hijos. ¿No dice la Biblia que Adán era hijo de Dios? Pero dice que Caín era del maligno. Entonces, se supone que si Adán era hijo de Dios, Caín era hijo de Adán, entonces él debió haber estado en la generación divina, o digamos pues de siendo hijo de Dios, pero se le conoce como del maligno. Y entonces ahí es donde uno tiene que meditar qué está pasando con nuestros hijos, qué podría estar sucediendo en sus corazones, en sus vidas, antes de convertirse en lo que no son. Pero no quiero pues hablar solo, como no es familiar el tema, pero no quiero hablar solo de nuestros hijos, hablemos de nosotros en general. Entonces yo decidí llamarle al tema las simientes. Este nombre le puse, aunque hay mucho que hablar del tema, hay mucho que profundizar de él, porque hay que hablar de este tema en el aspecto espiritual, principalmente, que es por donde me quiero regir hoy, pero hay que hablar de este tema en un aspecto genético, físico, literal también. Comentábamos con un hermano a lo que nos enseñaba el apóstol el día miércoles, que tuvimos la oportunidad de verlo por el internet, ¿verdad? Aquí en la iglesia. Comentábamos cómo cuando mencionaba a Génesis capítulo 6, donde los hijos de Dios desearon a las hijas de los hombres, a las hijas de los hombres, ¿se recuerda usted, verdad? Y que es interesante que ahí en ese capítulo 6 dice que de esa relación que ellos tuvieron, porque dice que escogieron entre las mujeres cada uno de estos seres que prácticamente se volvieron demonios, pues, porque eran o ángeles caídos, pero se les llama hijos. Entonces estos caídos vinieron y se metieron con las hijas de los hombres, pero dice el capítulo 6 que les nacieron hijos e hijas. ¿Sí o no? Ahora,
me atrevo yo ahorita a mencionarle el libro de Enoc, sobre todo que mi apóstol lo mencionó en ese tema, ¿se recuerda? Y él nos mencionaba un versículo donde estos vinieron a enseñar diferentes cosas a los hombres. Pero acuérdense que estos se metieron con las hijas de los hombres. En uno de los versos del libro de Enoc dice ahí, hermano, que ellos cuando hablaron entre sí que iban a hacer esto, o sea, el libro de Enoc es un poco más revelador, si se podría decir, de lo que Génesis 6 dice. ¿Sí me va a entender? Entonces, cuando ellos hablaron entre sí de lo que iban a hacer, dice que hicieron juramento por si los castigaban o por si alguno se rebelaba. Pero entonces ellos decidieron hacer juramento de lo que iban a hacer, de lo que iban a venir a hacer a la tierra. Pero en su propuesta, en la contaminación que traían a la tierra, dice que ellos dijeron: vayamos y engendremos hijos. O sea, uno de sus objetivos era precisamente poner una simiente aquí en la tierra que no era una simiente de Dios. Porque iban a nacerles hijos e hijas que no eran dentro de la línea divina. Y entonces obviamente estos iban a traer las enseñanzas de sus padres extraterrenos con mujeres terrenales incautas y rebeldes a la palabra de Dios. Entonces es impresionante, hermano, que iban a meter a una simiente en la tierra, del cual de este tema hay mucho que hablar. Acuérdense que la Biblia dice que la venida del Señor será como los días de Noé. Y entonces no hay duda que en estos días que nosotros estamos puedan haber simientes de muchas clases en esta tierra, hermano. Mire, es bien delicado esto que le estoy explicando. Si nosotros le ponemos fe, yo me quiero atrever a hablarle a usted este tema, pero que usted me lo atienda y que le ponga fe, es decir, que usted crea lo que le voy a hablar, lo que le estoy hablando. Pero yo no dudaría, a lo que yo quiero llegar es que yo no dudaría que ya en esta tierra hayan personajes que no sean precisamente humanos 100%, sino haya una hibridez en esta tierra, una hibridez de seres, hermano, que han nacido de estas relaciones, porque es exactamente lo que sucedió Génesis 6. ¿En qué me estoy basando? Ya se lo dije. La venida del Señor, los días de la venida del Hijo del Hombre serán como los días de Noé. ¿Y qué pasó en los días de Noé? Vinieron estos seres y tuvieron hijos e hijas que les nacieron de esa relación. No me pregunte usted cómo, pero les nacieron, ¿o no? Y estos que les nacieron dicen que eran los hombres de renombre. Yo platicaba con unos hermanos hoy en la mañana que me llama demasiado la atención, que también dice que eran, alguna versión en lugar de decir hombres de renombre, dice que eran los famosos. Y entonces yo le mencionaba a los hermanos cómo la farándula tiene una influencia sobre la sociedad y sobre el sistema de una forma tremenda. Los famosos, los cantantes, los actores, las actrices, tienen una influencia sobre la sociedad porque su don, si se le puede llamar así, es demasiado fuerte, es demasiado impactante. Cómo cautiva. Usted mira cómo cautivan a las multitudes, ¿sí o no? Que mi hermano, yo no dudaría que algunos de estos tengan papá, que el papá o la mamá de algunos papás sería, ¿verdad?, de algunos de estos famosos sea Haití, que sea un ángel caído, que sea uno de estos seres, hermano, por las cosas que se ven. ¿Cuántos estuvieron en el retiro? No estoy hablando pamplinas, hermano, y no estoy hablando porque hoy en la tarde me había puesto a ver la Guerra de las Galaxias o algo por el estilo, pero ¿cuántos estuvieron en el retiro de abril, donde el apóstol Zapico nos dio una información al respecto? Nos mostraba fotos de hombres que tenían 6 dedos, hermano, tal y como dice la Biblia, que los gigantes que enfrentaron, creo que Goliat era uno de ellos, que tenía 6 dedos en cada pie, hermano, y manos me parece que también, y no deformes, sino que tenían los 6 dedos en forma unánime. Digo, porque alguien me puede decir: ay, hermano, a mí me nació otro dedito ahí que me quiso salir y solo la uña me quedó.
Pero puede haber, perdón, no estoy tratando de decirle deforme a nadie, pero puede, claro, haber alguna situación genética así, pero lo que le estoy tratando de decir, se muestran esos pies tan asimétricos, por así decirlo, ¿verdad? Que no parece una deformación, sino parece su naturaleza. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Usted sabe que, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama gigantismo, pero ese es un defecto. Esas personas tienen dolores de espalda, esas personas no caminan bien, tienen muchos problemas de salud. Pero el apóstol Zapico nos mostró información de gente gigante que era totalmente saludable, que eran como cualquier otro. ¿Me doy a entender? Eso es distinto. Amén. Vaya, me encontraste ese texto donde habla de los 6 dedos, pero usted lo sabe. Pero a lo que yo quiero llegar es que en esta tierra pueden haber simientes. A ver, explícame, Sí, o léelo. en Primera Crónicas 26 dice: y volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Pies y manos. O sea que tenía 24 dedos por todos, como dice ahí. O sea, no solo era pies, eran manos también, hermano. Mire, es inquietante. Porque ¿de qué le estaba hablando? Le estaba hablando de los famosos, ¿o no? Yo le estaba hablando hace un momento de los famosos, de gente que tiene renombre, que tiene influencia. Yo no dudaría que pueda haber en algún momento ya pueda haber en el liderazgo político de nuestra humanidad gente que tenga esta ascendencia. Ajá. Sí, más o menos la información que les cuento que dio el hermano Zapico, ¿verdad? En una ocasión también estábamos viendo con el apóstol acerca de unos guardaespaldas. Mire, usted sabe que en el internet brotan muchas cosas que algunas pueden ser ciertas, otras no, pero sí se corrió mucho la noticia de unos guardaespaldas que tenía Obama, que tenían una forma, ellos les llaman los reptilianos, porque tienen su forma de sus rostros, pelones, pero así muy grande su cabeza, así como usted ve que presentan al extraterrestre, ¿verdad? Y entonces se habla, mire, del tema se habla, en este tiempo del tema se habla. No quiero llegar a tanto porque puede caer uno en fábula, puede caer uno en hablar cosas que puedan no ser, pero lo que sí le digo es que la Biblia dice que los días de la venida del Señor será como los días de Noé, y en los días de Noé había híbridos. ¿Qué es un híbrido? Es la mezcla de un ser sobrenatural o extranatural, extraterreno, con un natural, con un terreno. ¿Me va a entender? Ese es un híbrido. Ahora, por eso es que hay que ponerle mucha atención a la palabra. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que Noé, él era perfecto en sus generaciones. Dice la Biblia que él no estaba corrompido en sus generaciones, junto con su familia, es porque la humanidad estaba tan híbrida, estaba tan mezclada ya en esa época. Es decir, por así decirlo, ya no se sabía quién era 100% humano. Y entonces Dios preservó, a Noé y a su familia, porque ellos no estaban híbridos, no estaban contaminados. Esa es una cosa que se la pongo aquí de este lado. Déjenme agregarle otra. ¿Por qué la Biblia le dice a la mujer que se debe cubrir la cabeza? Por causa de los ángeles. ¿No eran estos seres los que descendieron? No, el libro de Enoc los menciona como ángeles, absolutamente, hermano. Y da el nombre de cada uno de ellos, pero pareciera que lo estoy invitando a leerlo. Yo le suplicaría que si lo va a hacer tenga mucha prudencia. No es canónico, sin embargo 2 veces se menciona en la Biblia, como nos lo recordaba el apóstol, ¿verdad? Y Judas, precisamente, que es hermano del Señor Jesús, lo mencionó. El Señor Jesús mismo mencionó a Enoc también, y el libro de Enoc es mencionado. Judas hasta menciona un texto que aparece dentro de nuestro libro canónico, que nos da cierta libertad de echarle un ojo al libro. ¿Me va a entender? Vaya. Pero el asunto es que la información que ahí da es bien fuerte, porque ellos una de sus propuestas era que les nacieran hijos.
era que hubieran simientes mezcladas en la humanidad. Mire, yo creo, tal vez para alguien voy a estar descubriendo el agua azucarada y saber ni desde cuándo vienen hablando de esto, pero hermano amado, yo estoy seguro que el anticristo va a ser un ser así. Tipo, mire, Nimrod no era un hombre de padres terrenales, por lo menos de uno tal vez, pero Nimrod era resultado de esto. Él era uno de los famosos, de los héroes, de los poderosos, era un gibor de esa época. ¿Me va a entender? Claro, hay gibores de Dios, ¿sí? Y hay gibores del enemigo, donde muchos de estos gibores genéticamente hay una hibridez en ellos, genéticamente. Pero también hay gibores del enemigo, hay simiente diabólica espiritualmente hablando, como creo yo que era Caín. Caín, él era natural genéticamente descendiente de Adán, pero fue trastocado espiritualmente y se volvió hijo del diablo. Amén. Ahora, volviendo a las simientes genéticas de personajes que se infiltran, le decía lo del velo, ¿verdad? Que la mujer debe cubrirse por causa de los ángeles. ¿Por qué? ¿Por qué por causa de los ángeles? Porque estos seres, al ver, sobre todo los ángeles caídos, al ver que no hay un reconocimiento de autoridad, la mujer se está exponiendo. Ahora, ¿por qué le interesan la mujer? Por su vientre. ¿Sí? Porque en ella puede ser puesta la semilla de ellos, puede ser puesta su simiente, puede ser puesta ya sea o espiritualmente o literalmente. Ahora, Dios siempre tuvo propósito en todo, ¿sí o no? Dios siempre tuvo propósito y en sus propósitos probaba la fidelidad y la obediencia de su pueblo. Tuvo un propósito con guardar el árbol del conocimiento del bien y el mal al hombre, pero lo probó con obediencia y fue eso. Lástima, no aprobó la prueba. Ahora, tuvo propósito con pedirle al hombre que se guardaran, que se circuncidaran, que guardaran un pacto, y a la mujer, aunque ella no podía hacer ese pacto, pero que sí se guardase ella de los incircuncisos. No sé si me va a entender. Entonces, ¿por qué? Porque una de las cosas que buscaba Dios con esto es que las hijas de Israel no se mezclaran con híbridos, con simientes, hermanos, de esta índole que podían contaminarse. Ahora, si nosotros estamos viviendo los días de Noé, ¿qué riesgo corren nuestras hijas con andar con inconversos? ¿A qué hora no le nace una su culebrita de ahí? Perdón que haya hablado así, un reptiliano pues. ¿A qué hora, hermano, no surgen cosas de esa índole? ¿Por qué? Por la simple desobediencia. Porque la obediencia está principalmente en la santidad, en el ser cristianos. La obediencia está en que todo es hermoso a su tiempo. Hay una serie de cosas ahí bien importantes, hermano. Pero que déjeme decirle que lamentablemente a veces se cree, no, es que nos quieren controlar, es que nos quieren manipular. Pero usted ve la ley de Jehová, hermano. ¿Cómo Dios imponía una ley a su pueblo para guardarlo? Les prohibía ciertas comidas. Hasta la fecha los que guardan la ley ahí en Israel de esa forma, hasta más sanos que muchos de nosotros son. Por ejemplo, hermano, los que no comen cerdo tienen una salud pues, distinta al que sí lo come. Yo sé que es rico el cochinito pues, pero déjeme hacerle ver de que Dios estaba guardando. Yo le he contado de una enfermedad en Europa que hubo en siglos pasados, donde los europeos estuvieron queriendo acusar a los judíos, pensando de que ellos habían provocado la enfermedad, porque cobró la vida de muchos europeos. Estaban acusando a los judíos porque ellos eran los únicos que no se enfermaron de esa enfermedad hasta que descubrieron que esa enfermedad les provino por ciertos alimentos que ellos comían, que estaba prohibido en la dieta judía. ¿Sí me va a entender? ¿Sabe que a ellos les prohibían a comer animales, creo que con pezuña, ¿verdad? De 3 dedos, algo así, o de, no.
Sí, no tenía, bueno, no recuerdo, ahorita no le puse atención a ese detalle, ahorita me va a perdonar. Pero a lo que voy es que les prohibía ciertos alimentos. Y hoy día el avance de la ciencia ha descubierto cómo esos alimentos son los más dañinos para nosotros. Entonces, Dios de antemano los estaba guardando. Sin cosas tan simples como guardarles su salud gástrica, pues. Las leyes estaba queriendo el guardarles su salud. No digamos el guardarlos también de meterse con incircuncisos, de tener alguna comunión o relación con ellos por causa de este tipo de cosas. Ahora, trasladémoslo al plano espiritual y entendamos por qué Dios nos pide que nos guardemos de ciertas cosas. Amén, hermanos. Porque eso es a lo que yo quiero llegar con este tema de las simientes. Yo quiero analizar y pensar esta situación porque en serio tenemos que preocuparnos bastante por lo que pueda estar sucediendo en el ámbito en donde se mueven nuestros hijos y lo que está pasando en este mundo y nosotros mismos, que está siendo sembrado en nuestros corazones. El versículo que quiero leerle de base para esto, aunque ya empecé pues el tema y ya vamos dentro. Primero en Juan 3:9 dice: ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Oiga esto, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Entonces yo quiero, por favor, hermano, amado, hermana, que usted note una situación aquí que tiene que ser muy importante para su vida. Aquí el texto es demasiado contundente, claro, y yo creo que no hay demasiado que discutir ahí, que la distinción así clara que está poniendo la palabra entre un hijo de Dios y un hijo del diablo es que el hijo del diablo no practica la justicia. Fíjese qué diferencia tan marcada. O sea, el practicar o no practicar la justicia. Bueno, hoy podríamos nosotros decir, sí, no se porta bien, decimos. No practica la justicia, sí, pero aquí dice que el que no la practica es hijo del diablo. Ahora, el que es hijo de Dios no peca y no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Entonces aquí ya me pasé al plano espiritual que le decía hace un momento. Lo otro solo eran ciertos comentarios que quería hacerle, pero yo me pongo a pensar, ¿cómo es eso que estamos hablando de una simiente que puede permanecer adentro de nosotros? ¿Y cuál es esa simiente? ¿Verdad? Cuando vamos a la palabra podemos deducir muy fácilmente que la simiente es su palabra. Bueno, en primer lugar, ¿sabe qué es impactante de esta palabrita que aparece acá? Que voy a ver si puedo por lo menos subrayársela. Perdón. Subrayarle esta palabrita. No sé por qué hoy no me dejó hacer nada aquí. Bueno, ¿de qué rato no me está dejando? Bueno, la cosa es de que dice el que practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. La palabra simiente me sorprendió que viene del griego esperma. Así de sencillo, del griego esperma. Entonces lo que está diciendo aquí, y yo le pido a usted que oiga con oídos espirituales y santos, ¿verdad? El esperma de Dios está en nosotros. Ahora, le acabo de pedir que me escuche con oídos santos, porque esto es muy santo, esto de lo que estamos hablando. Pero en nuestra terminología, en nuestro entendimiento humano, para que un hombre pueda colocar su esperma en una mujer, tiene que haber amores, tiene que haber intimidad. ¿Sí o no? Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener intimidad con Dios para que Él ponga su esperma en nosotros. Mire, ¿se recuerda usted, por ejemplo, que le he explicado de cuando Cantares habla de todas las mujeres que tuvo Salomón, pero que las explica en un momento como las doncellas, las concubinas,
en relación al amado, que ahí representa al Señor y a la iglesia, ¿sí o no? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y que dice, a ver si no me recuerdo los números, usted sabe lo malo que soy para los números, pero dice, creo que dice 70 son las concubinas, dice, ¿verdad? Las doncellas creo que dice que son sin número, ¿sí? No sé cuántas son las reinas, pero una es la amada, dice, ¿verdad? Una es la especial, la de él, va. Pero fíjese bien que cuando habla de eso es porque en ese entonces se conocía que el rey tenía su harem, pues, de mujeres. Entonces habían doncellas y habían concubinas y habían reinas. Todas eran mujeres del rey. O sea, el rey tenía más de una reina, que digamos que era su esposa, pues, pero tenía concubinas. O sea, yo sé que en nuestra idiosincrasia actual, eso lo vemos, bueno, polígamo, ¿verdad? Y no solo polígamo, sino cardiaquito, pero no analicemos eso ahorita, sino de la figura espiritual a la que nos está enseñando ahí, que hay una figura impresionante. Porque entonces, ¿cuál era la diferencia entre una doncella y una concubina? La diferencia es que las doncellas, que eran sin número, dice que eran las que estaban preparadas para el rey en algún momento, pero que nunca habían tenido una intimidad con él. Eran vírgenes. Las concubinas son las que habían tenido intimidad con él por lo menos una vez, pero dejaron de tenerlo. Y las reinas, pues bueno, estas eran como esposas y tenían un poco más de cercanía, pero entre las reinas el Señor escogía una. No sé si me tenés el versículo, sería bueno leerlo para no equivocar los números y algunos datos. Cantares 6:8 dice: 70 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas sin número, pero sin igual es mi paloma, mi perfecta, es la hija única de su madre, la preferida de la que dio a luz. Qué hermoso eso, ¿verdad, hermano? Entonces, a ver, como dijiste, 70 las reinas. 70 son las reinas y 80 las concubinas. 80 concubinas y las doncellas sin número. Las que no habían tenido intimidad con el rey eran sin número. ¿Podría estar el esperma de Dios en ellas? O sea, en la figura espiritual, por favor, por eso le dije, óigame con oídos santos y respete esto que estoy hablando, ¿de acuerdo? Pero hermano amado, ¿podía estar el esperma de Dios en las doncellas? Pero son 60, me equivoqué. Perdón, ¿60 cuáles? 60 son las reinas. Va, pero en el caso de las doncellas sin número, ¿podía estar el esperma de Dios en ellas? No, porque ni siquiera intimidad con él habían tenido. Las concubinas, como le repito, habían tenido por lo menos una vez, pero ya no más. Ese es tipo de aquel cristiano que tuvo alguna comunión, algún acercamiento con el Señor, pero se alejaron, se apartaron. Y entonces ellas pueden perder ese esperma si es que llegaron a tenerlo. Amén. Además, este esperma del que estamos hablando, yo sé que la frase puede sonar un poco chocante porque estamos diciendo el esperma de Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero por eso los traductores aquí traducen la simiente. Pero cuando usted ve y la palabra griega es esperma, sencillamente esperma. Entonces dice uno, Dios mío, entonces ¿cómo puedo hacer yo para que permanezca su simiente, su esperma? Porque el esperma de Dios o la simiente de Dios, si quiere usted oír más suave, es muy productiva. Tiene que haber, o sea, ¿cuál es el objetivo del esperma? Que engendre, tiene que haber una producción de Dios ahí. Entonces por eso es que dice que el que tiene ese esperma, esa simiente, no peca. Porque la simiente de Dios permanece en él. Ahora, cuando usted lee la parábola del sembrador, usted lee que dice que el sembrador salió a sembrar y echó la semilla. Y la palabra semilla viene del griego espeiro, donde la palabra espeiro es la base fundamental de la palabra esperma. Entonces es lo mismo, pues, lo que le estoy tratando de decir, solo que se traduce semilla. Ahora, un esperma es una semilla. Entonces ahí donde yo le digo que la simiente de Dios o el esperma de Dios, ¿cuál es? Es la palabra. Es la palabra. Entonces por eso es que nosotros tenemos que aprender a recibir la palabra de Dios y que permanezca dentro de nosotros.
Eso fue lo que le dijo. Ahora entendemos mejor qué es lo que le quiso decir el Señor a los judíos que habían creído en Él. Si permanecéis en mis palabras, seréis mis discípulos. O sea, si el esperma permanece en ustedes, si se mantiene ahí, los va a engendrar como hijos. Si ustedes dejan eso, van a conocer la verdad, los va a hacer libres. Va a ser su operación, va a ser su trabajo. Entonces dicen amén. Dice también la Biblia que Samuel no dejaba caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Y qué dijimos que era la palabra? La simiente, el esperma. Ahora, usted sabe que en la ley había una advertencia, es decir, había un evento donde si el hermano, o sea, un hombre había muerto sin dejar simiente en su esposa, entonces el hermano de este hombre tenía que levantarle simiente, tenía que tener intimidad con ella y levantarle simiente, pero ese hijo no iba a ser contado para él, sino para el difunto. ¿Sí me va a entender? Entonces venían algunos bandidos a donde sucedió, en algunos casos sucedió un caso muy en particular, donde él viene, tuvo que ver con la esposa de su hermano difunto, pero en el momento, hermano, perdón, que él podía depositar su esperma, dice que vertió en tierra. O sea, dejó caer su esperma a tierra para no levantarle simiente. Entonces, eso es tipo de hoy el que le está levantando simiente al hijo, porque se entiende que él murió, aunque resucitó y está en la diestra del Padre, pero el que le está levantando simiente al hijo es el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros botamos, echamos a tierra la palabra de Dios, estamos haciendo exactamente eso. Entonces no, es porque nos estamos negando a que haya una simiente de Dios en nosotros. Por eso es muy grave botar a tierra las palabras del Señor. Es muy grave oír el mensaje, hermano, y tenerlo como nada o tenerlo con mucha simplicidad y tirarlo a tierra y no importarle, porque no le va a generar el fruto, el esperma que debería estar ahí adentro de nosotros. O sea, si ese esperma permanece en nosotros, va a ser muy productivo, porque es muy productivo, es muy engendrador, produce de parte de Dios la vida que Él quiere, hermano, la produce. Entonces, al hablar de las simientes espirituales, tenemos que entender que estas simientes se producen por estar oyendo la palabra. Estarla oyendo. Ahora entiendo por qué nuestro apóstol dice mucho, oiga con oídos circuncidados. ¿Sí? Aunque hay una, no sé si broma, cómo decirle, que él dice a palabras embarazosas. Oídos, ¿cómo es que dice él? Oídos anticonceptivos, creo que dice. Es decir, no se deje embarazar por lo que oiga. No sé si me están a entender. Nosotros nos podemos embarazar de lo que oímos. La palabra que se oye es la que embaraza, porque la palabra que embaraza es la palabra rema. La palabra que hace un producir en nosotros es la palabra rema, la que se escucha, la que recibimos de Él en nuestro corazón con fe, porque el rema viene por el oír, la fe, perdón, viene por oír el rema. Entonces tiene que haber un engendramiento extraordinario ahí. Bien, eso es hablando de este texto único que le he leído por este momento. El tiempo se me está terminando, pero quiero por lo menos llegar a un par de cosas más. Mire este versículo, en Mateo 13:39, hablando de la parábola del trigo y la cizaña, dice: y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. Entonces, una vez más, aquí establece una diferencia entre hijos del reino e hijos del maligno, donde nosotros podemos ver que aquí ya evolucionó la semilla, porque siempre está hablando de semilla. Capítulo 13, en este mismo capítulo está la parábola del sembrador, pero en este capítulo está esta parábola, que es la parábola de la cizaña. Cuando usted estudia estas parábolas, usted se da cuenta que la semilla
en la parábola del sembrador era la palabra, pero la semilla en la parábola del trigo y la cizaña son los hijos. Entonces aquí evolucionó la semilla. La semilla que en la primera parábola era palabra, ahora aquí la semilla es los hijos. Entonces, ¿qué tiene que pasar con nosotros al venir la palabra? Nos tenemos que evolucionar y convertirnos en hijos del reino para empezar, para llegar a ser hijos de Dios. Pero tenemos que ser hijos, pero lo contrario es que otros son hijos del maligno. ¿Y por qué? ¿En qué momento llegaron a hacerlo? O sea, no evolucionaron con la palabra. Fue lo que el Señor les dijo a los que habían creído en Él. Si permanecen mis palabras, la palabra es la simiente, es la semilla. Entonces, como no evolucionó en ellos esa semilla, no se convirtieron en hijos de Dios, sino por el contrario, en hijos del diablo, en hijos del maligno. Mira, hermano, eso es bien serio, eso que le estoy hablando. Porque en realidad lo que aprendes, lo que nos enseñan, nos hace hijos. ¿De quién? Eso, como dice mi apóstol, son otros 20 pesos. Acuérdense que le estoy diciendo, la parábola del sembrador habla de una semilla que es la palabra. Aquí son los hijos. ¿Cómo cambiaron? ¿Cómo cambió? ¿Cómo evolucionó la semilla de ser palabra a ser hijo? Porque es una semilla que en el corazón, la que cayó en buena tierra, eso dio el fruto y eso se convirtieron en hijos. ¿Sí me estoy dando a entender? Mire pues, ¿qué nos enseñan? ¿O quién nos enseña? ¿Usted se recuerda de cómo el Señor le pregunta, le hace esta pregunta precisamente a Adán cuando pecó? Y le dice, ¿quién te enseñó? Ahora la pregunta es, ¿quién le enseñó? ¿Quién le enseñó a Adán? A Eva y a Adán. ¿Quién les enseñó? La serpiente. Ella lo que hizo fue enseñarles. Les habló, les dio una palabra, pues. Obviamente. Fue una voz la que ellos oyeron. ¿Qué voz oímos nosotros? Mi hermano, hay voces que engendran, que embarazan. Si nosotros tenemos que tener convicción de lo que hacemos. Según la voz que oigas, es decir, el mensaje que haya adentro de tu corazón, tiene padre. ¿Quién es el padre de tus convicciones? ¿Quién es el padre de lo que crees? Entonces, cuando yo veo que la serpiente fue la que le enseñó, a mí me impacta que hay un texto donde habla de esta serpiente, pero miren lo que les dice. Mateo 3:7 dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Paremos ahí. Pero lo que a mí me llama la atención es que aquí también les dice, ¿quién les enseñó? Pero les llama generación de víboras. Cuando yo leo esto en otras versiones, leo, por ejemplo, la Biblia de las Américas dice camada de víboras. ¿Sí? La Biblia Latinoamericano 95 dice raza de víboras. Pero la Biblia Arcas Fernández dice hijos de víboras. Entonces, ¿quién te enseñó? Porque el que te enseñó se va a hacer tu papá. Sí, es lo que a mí me asusta un poco, pues, porque ¿quién te enseña? ¿O de quién aprendes? Perdón lo que voy a decir, pues, pero yo te puedo estar enseñando la palabra de Dios, pero tú puedes no querer aprender de lo que yo te estoy enseñando. Cuestionar lo que estoy enseñando, tomar con poca seriedad, burlarse de lo que se está enseñando, porque a veces se cree que lo que uno está hablando acá es para pasar el tiempo, hermano. Me va a perdonar, pero yo estoy hablando con mucha seriedad esto. Con mucha seriedad esto. Si se entendiera, yo sé que es muy fácil que lo señalen a uno, es que tan enojado es que ya no quiere ni siquiera que uno mire el celular. Pues sí, cuando estoy predicando no quiero que miren el celular para nada. Estábamos hablando con unos hermanos y por lo visto tengo quórum,
Porque eso es algo que yo ya lo había pensado, pero algunos hermanos me expresaron su opinión y me alegró porque no se los había yo dicho. Pero es algo que yo tenía en mi corazón. Como que ya no vamos a permitir o sea, yo no digo que no voy a permitir que se tenga Biblias en estos aparatitos, pero no que la consulte aquí. ¿Sabe por qué? Porque no se guardan, no se soportan la tentación de ver el correo electrónico que les entró cuando están disque leyendo la Biblia. ¿Y cuál es el problema para no traer Biblia, pues? Es que me doy color, pastor. Ah, ¿quién te enseñó eso? Yo no. ¿Quién te enseñó eso? Me vas a perdonar, hermano. Ahora, hablo, hermano, pero en la computadora va perfecto, pero sin wifi y sin internet, porque esto sí es imposible que no lo tenga. No sé si me está dando a entender. Pero ya me cambié de tema, no me cambie de tema. A lo que yo quiero llegar es, ¿quién te enseña? ¿De quién aprendes? Yo he insistido en el que se ponga atención a la palabra, hermano. Con un poquito que uno pierda atención, se puede perder una palabra que te puede engendrar su simiente, poner su simiente en ti que te va a engendrar, pues. Tan importante, tan necesaria para poder uno desarrollarse como debe ser. ¿Cuántos dicen amén? Repito, ¿quién te enseñó? Generación de víboras les dice a estos. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y son hijos de víboras, descendientes de víboras. O sea, el que te enseña te hace tu hijo. Por eso es que el apóstol Pablo decía, vosotros podéis tener muchos ayos en Cristo Jesús que son como niñeros, ¿verdad? Como cuidadores, pero un solo Padre. Y él decía que era él, porque él los había enseñado, él los había instruido. Nosotros tenemos que ponerle atención a esa situación, porque mire, aquí es donde yo le decía, habrá que pensar un poquito en lo familiar. Padres, estamos viviendo un tiempo bien difícil, hermano. Ya nuestros hijos cualquiera les enseña. Yo no sé qué tan bueno y correcto sea ya las redes sociales, en serio, hermano. Hemos dejado libertad porque queremos que escojan, queremos que aprendan a discernir entre lo bueno y lo malo, pero ¿quién te está enseñando? ¿Quién le está enseñando a tus hijos? Perdón, me deja hablarle así, claro, pero no le estoy diciendo que eso le va a pasar. Sí me estoy dando a entender. Yo espero tener la gracia para decírselo adecuado. No estoy regañando ni reprendiendo, pero tener la gracia y ser precisos. ¿Cómo es que dice mi apóstol? Preciso, macizo, conciso y macizo. Mire, ¿a qué horas se nos vuelve hijo de Belial alguno de nuestros hijos, hermano? En nuestras narices. Oiga lo que le acabo de decir, ¿me está oyendo? ¿Ah? En nuestras narices se nos vuelven hijos de Belial. ¿A qué horas? Porque la pregunta es, ¿quién les está enseñando? Esa es la razón por la que nosotros no debemos de parar. Mire, yo creo que esta es una guerra. Yo me estaba acordando al pensar en esto. El hermano Otto, ¿sabe qué nos decía él? Dios mío, hermano, ¿hace cuántos años ya? Si solo de estar yo con usted, de ser pastor, tengo 15 años. Ya voy para 16. Y yo empecé el ministerio gracias a papito lindo, que él tuvo misericordia de mí y que usted también ha tenido misericordia de aguantarme, ¿verdad? Hermano, en el año 99, ¿no? Y mi apóstol murió en el 98. Y yo le oigo esto que le voy a decir, yo se lo venía oyendo, no un año, no 2 años antes de que él muriera, sino 5, 6 años, 7 años, tal vez hasta 10 años antes de que él muriera. Yo oía que él decía un mensaje. O sea que al fin, ¿cuánto? 25, 30 años, hermano. Que él nos decía, va a haber un tiempo en que va a haber guerra de luz contra luz. Luz contra luz, luz contra luz. Entonces, ahora vengo, yo lo traslado y lo trato de entender en el panorama, en el perfil que estamos viviendo.
Y ahorita hay una guerra de enseñanza. Si tus hijos están siendo enseñados, tú contrarresta. Mira, hermano, hoy no está Carlitos aquí porque está en el retiro, jóvenes, pero él me acompañó una vez a una iglesia a la que yo fui a predicar. Después el pastor nos sentó a la mesa y se puso a platicar con nosotros. Y me gustó su frase que me la apropié, se la robé. No se la robé, pero él tampoco la tiene patentada. Pero me gustó su frase, hermano. Porque no me acuerdo ni qué estábamos hablando, pero me dice, mira, me dice, de repente yo veo una actitud entre los míos que yo digo, ¿y quién sembró esa semilla? Porque eso no la sembré yo, decía él. Porque lo que uno siembra cosecha. Entonces él dice, esa actitud, ¿de dónde salió? Entonces yo se la tomé, hermano, para mi congregación y para con mis hijas. Yo digo, me salen con algo. Por ejemplo, usted no habla malas palabras en su casa y de repente uno de sus hijos habla. Esa semilla no la sembró usted, porque usted no dice una sola mala palabra. Y de repente usted lo regaña y el otro abusivo le contesta y le dice una palabrona y de 5 pisos. Usted debe de saber, mire, usted no se debe quedar con brazos cruzados con eso. Bueno, ¿quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó? Yo no quiero que ahorita tú me andas caminando en 2 pies, pero de repente vas a arrastrarte sobre el pecho. Porque ¿quién le está enseñando? Se va a convertir en un hijo de víbora. Entonces tiene que ser una guerra de enseñanza. Una sola cosa que usted vea que está sembrado, que usted no sembró, pelee contra eso. Hermano, esto es una guerra, hombre. Le empiezan a venir con ideas raras, ideas extrañas. Dígale, no, momento, eso no te lo he enseñado yo, eso no es lo que nosotros no pensamos. Otra cosa, pongámonos de acuerdo, hombre. Viene su hijo un día, mira papá, fíjate que yo estaba oyendo por ahí de que el diezmo no es para ahora. Entonces no se ponga usted, a ver, contame, a ver, explica, me interesa eso, porque ya no quiero diezmar. Ahí lo que tenía usted que hacer es, no, momento, eso no es lo que hemos aprendido nosotros. Nuestro pastor no nos ha enseñado eso no es lo que enseña nuestro apóstol. ¿Quién te enseñó eso, mijo? A ver, ¿con quién estás hablando? ¿Qué estás viendo? No me digas que te estás enlazando. Hermano. Entonces, cuidado con lo que te estén enseñando. A ti y a los tuyos. Por eso le digo, quiero tener la gracia, no se me enoje nadie, por favor. Pero ¿a qué hora se nos vuelven hijos de víboras? Nuestros propios hijos, ¿en qué momento? Hermano, en las narices de Adán, Caín se volvió hijo del maligno. ¿En qué momento se lo cambiaron? Dígame. ¿Quién enseñó? La clave es esa. Entonces el asunto es de que lo que uno aprende, lo aplica, lo dice, tarde o temprano lo saca, hombre. Por eso tenemos que estar en buen diálogo con nuestros hijos, por eso tenemos que oírnos unos a otros. Cuando alguien aparece con costumbres raras, con mensajes extraños, hermano, tenemos que ser radicales. Tenemos que ser, ahí tenemos que ser radicales. ¿A qué horas nos convierten en lo que no queremos? Mire este versículo, 1 Samuel 2:12. Y los hijos de Elí eran hijos de Belial, dice. No conocían a Jehová. Ahora, ¿usted sabe quién era Elí? Era sumo sacerdote. Don sumo sacerdote. Sus hijos se hicieron hijos de Belial. Perdón, hermano, no uno de sus hijos. Todos sus hijos, no sé cuántos eran, 2, 3, 2 creo que eran. Eso es frustrante. ¿En qué momento Elí perdió el control de la enseñanza? Miren, nos tenemos que equilibrar. Todos nos tenemos que equilibrar. La necedad del muchacho dice que se quita con vara, ¿verdad? Hacerlo, pero también no dejar de enseñar. ¿Estamos? O sea, hay que enseñar, hay que exhortar, porque yo no me voy a quedar de brazos cruzados, porque ya hay ideas
que no son semillas que no sembramos, porque si lo dejo, hermano, Dios guarde. No dice la Biblia, ¿cómo es que dice la Biblia? Vuelvo a ese verso, eso lo acabo de pedir hace en alguna reunión, perdóneme, pues, pero en alguna reunión lo acabo de pedir, pero aquel verso donde dice, no le enseñes al escarnecedor, ¿verdad? Enséñale al sabio y será más sabio, creo que dice. No instruyas, habla de instrucción. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Entonces, ¿en qué momento ya no se les va a poder enseñar a los nuestros? A ver, ¿me di a entender? ¿En qué momento se nos vuelve escarnecedor y ya no se le va a poder enseñar? Porque cada vez que le enseñes, nos empieza a aborrecer. Mira, cuando alguno de tus hijos ya te empieza a aborrecer en lo que le enseñes, ese ya es alerta roja. Hay que meterlo al intensivo. Hay que desconectarlo, hermano, temporalmente, hasta que vuelva en sí. Porque en el momento que ya empieza a aborrecerte, porque lo corriges, porque le enseñas, entonces ya no se le está pudiendo enseñar, porque dice que cuando se le enseña al sabio, el sabio te ama. Cuando se le enseña al escarnecedor, te aborrece. Y habla con escarnio, es hablar en contra. Tiene un elemento de burla. Escarnio no es necesariamente burla, pero sí tiene aspectos de burla, o sea, se burla, contradice. Entonces no se le puede, al escarnecedor no se le puede enseñar. Yo antes pensaba que sí era así, que a cualquiera se le podía enseñar la palabra, porque yo lo viví, pues. Yo le decía una vez a los jóvenes, en un culto acá de jóvenes, les decía, el tiempo se me está terminando, pero les decía, cuando yo empecé mi pastorado, yo empecé optimista, pensando que simple y sencillamente enseñando era suficiente, sin disciplinar, sin corregir, y entonces el tiempo me empezó a enseñar lo contrario. Pero yo lo hice así, por la forma en que yo lo viví. Hermano, me va a perdonar, pero a mí no me tuvieron que disciplinar, ni llamarme la atención de esa manera. A mí oía la palabra y se me volvía algo exquisito y yo anhelaba obedecerla. Yo no me estoy poniendo ejemplo, mire, no estoy diciendo que soy San Ramiro, pues. Cometí mis errores, hombre, claro, y varios. Y todavía los cometo. Perdón si lo decepcioné ahorita que le dije que todavía los cometo. Pero ¿sabe una cosa? Yo, en mi ingenuidad quizá, yo entendí, yo pensé que era suficiente. Pero un día me topé con un texto donde dice que por más que majes el trigo en el necio, algo así da a entender, no le servirá, no le dará fruto. Entonces hay algunos, y el trigo es la palabra. Aunque la majes, lo tenés ahí. Ah, qué bueno. Y ni siquiera me acuerdo en qué libro está. Yo solo sé que lo leí. Es Proverbios 27-22, dice. Aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo, majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. Pero ¿cómo se aparta la necedad del muchacho? Hay algunos que con trigo suficiente. Y es que ¿sabe qué es lo que pasa? Que hay un texto que dice, dadle trigo a los jóvenes, pero la palabra jóvenes ahí viene del griego, del hebreo bakhur, y el griego bakhur es un joven valiente, un joven victorioso. Entonces el texto dice, dale trigo al joven bakhur, pero al necio, aunque lo majes en el mortero, su necedad no se apartará. Entonces al necio se le quita la necedad con vara. Pero al joven bakhur, ¿sí me debe entender? Al victorioso, al que ama la palabra, solo con que les des trigo. Y eso me recordó aquel texto que yo le he mencionado, donde dice la ley fue instituida para el transgresor. Y ahí empieza a dar una lista: el homosexual, el ladrón, el mentiroso. Para él es la ley, pero y para todo lo que es contrario a la sana doctrina. No fue puesta para el justo la ley, sino para el transgresor. Entonces, para el justo, ¿qué fue puesto? La sana doctrina. Yo le he explicado a usted. El justo solo con sana doctrina le basta y le sobra. Pero el transgresor, ese hermano, hay que darle, regañarlo, disciplinarlo, no sé. ¿Me está dando a entender? O sea, a mí me preocupa.
que en un momento a alguien ya no se le puede enseñar. Que aunque se le maje en un mortero con el trigo, ya no se puede. Se le quiere reprender, decía, al escarnecedor, lo aborrece a uno. Qué terrible, hermano. Entonces tenemos que ver en qué momentos pueden ser transformados por su aprendizaje nuestros hijos. En qué momentos se nos pueden volver hijos de Belial. ¿Cuántos me están recibiendo esta palabra? Es una alerta la que estoy dando, hermanos. Es una alerta con temor y temblor, haciéndole ver, no te rindas de enseñarle a tus hijos. Se volvió familiar esto, ¿ah? Pero ¿sabe qué? Como no es solo familiar. Y yo no me rindo con ninguno de ustedes también. Algún método buscaré. Si me doy cuenta que alguno es escarnecedor, pues vamos a ver qué se debe de hacer con el escarnecedor. Reprenderlo ya dice la Biblia que no basta porque lo aborrece a uno. Pero hay otra cosa que sí se puede hacer. Así como al necio, ¿no? Aunque se le maje en un mortero con el trigo, el trigo descartado. Pero vara no dice. Vara dice que se le puede alejar, aunque sí es muchacho. Porque la necedad se aleja del corazón del muchacho con vara, dice. Ahora, varas, varias cosas. No creo que solo es el varazo, el darle, sino varias cosas. La palabra vara viene del hebreo shevet, y shevet también significa tribu, pero no tribulación, eso es otra cosa. Tribu. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tenemos que tener una forma de darle vara a los nuestros, es tenerlos en una tribu, en una organización, dentro de una familia. Nada que libres al fin. Entonces me van a entender. O sea, estás en mi tribu y aquí el que manda soy yo. Yo soy el gran jefe de esta tribu. Y eso le tienes que decir tú a tus hijos, como yo te lo tendré que decir a ti también. Tienes que estar bajo un rigor, bajo una tribu, bajo un orden. Aquí hay reglas. Cuando se habla de tribu, hay reglas. Hay leyes, hay horarios, hay provisiones. Entonces dicen amén todavía. Pero entonces hoy hablábamos de todo un poco al respecto de las simientes. Hay mucho que hablar de ese tema, hermano. Mire, hermano, de veras, cuidado con las simientes, tanto las genéticas como las espirituales. No digamos a qué horas se nos puede convertir uno de nuestros hijos en hijo de Belial. Dios nos guarde, hermanos. Pero no digamos solo eso. ¿A qué horas uno de nuestros hijos o hijas se consiga un hijo de Belial? Esa es otra cosa. Y lo que me asusta a mí de los hijos de Belial es que pueden estar dentro de nosotros. Ya estoy en rojo, pero le puedo dar un ejemplito nada más de lo que es un hijo de Belial. ¿Sí? Y ahorita nos vamos, de veras. Ahorita lo dejo ir. Yo mañana tengo que estar temprano con los muchachos. Mire lo que dice. Aquí le acabo de leer la Biblia Prat, que dice Belial. Lo que hizo la Biblia Prat simplemente que no tradujo la palabra, porque Belial es una palabra hebrea. Y eso fue lo único que hizo la Biblia Prat. Pero Belial, en la mitología hebrea, era conocida como un demonio. Y acabamos de oír acerca de los demonios. ¿Usted sabía que pueden haber hijos de la Navidad? Oiga el tema el miércoles otra vez, eso se acaba de enseñar. Bueno, pero mire esta versión, la Biblia Serafín Asuejo. Ahora bien, los hijos de Elí eran hombres perversos. Entonces la palabra Belial se traduce perverso. También se traduce indigno. Pero Belial era un demonio, insisto. ¿Me estoy dando a entender? Era una potestad diabólica. Pero entonces, ¿cómo sabemos que alguien puede ser hijo de Belial? Porque es perverso. Ahora, ¿qué piensa usted en un perverso? Para definir un perverso, ¿en qué piensa usted? Malo. Sí, pero amén. Pero ayúdeme. O sea, si usted me dice,
Si yo le digo, esa persona es perversa, ¿usted qué se imagina de él? Ah, vaya, pero digamos, uno tiene que tener una razón para decirlo, ¿ah? O sea, perdón, ¿sabe qué pensaría yo? Tal vez es un asesino, ¿o no? Tal vez es un violador, cuando me dicen es que ese es perverso. Es que usted dijo bien malo, pero malo, un mentiroso es malo. Pero cuando a mí me dicen perverso, yo pienso en algo peor, pues. Sumamente malo, dice qué. El diccionario, perverso es una persona sumamente mala. Entonces, cuando yo encuentro algunas cosas que definen al perverso, aparte de que pueda ser un violador, asesino, lo que sea, ay, hermano, me sorprende esto. Mire lo que dice Proverbios 17:4 en la Biblia Castilán. De una vez se la leo en esa versión. Dice: el perverso da oídos al labio inicuo. El mentiroso atiende a la lengua mordaz. Según este verso, ¿quién es un perverso? A ver. ¿Qué dice? ¿El perverso qué hace? ¿Qué será? ¿Quién será el de labios inicuos? ¿Qué es una persona de labios inicuos? Defíname a una persona de labios inicuos. Chismoso. ¿Están de acuerdo con hoy? ¿Qué es chismoso? O sea, pues el de labios inicuos. No muy. Hermanos, ¿estamos de acuerdo? Yo le decía a unos hermanos, a veces nosotros los pastores, las autoridades, las cabezas de una iglesia, andamos muy pendientes de los chismosos, ¿verdad? Hay que caerle a los chismosos y seguiremos pendientes del que es chismoso, etiquetadito, ¿eh? Una CH le vamos a poner que no quiere decir chapulín. Así etiquetadito. Ah, este o esta es chismosa. Ya me la controlé. Y a veces queremos atacar el chisme y atacar para erradicarlo del chismoso, para administrar el chismoso. Va, perfecto. Pero ahora me doy cuenta que no solo al chismoso hay que ponerle atención, porque entonces eso que decía el hermano Otto, que lo ha repetido nuestro hermano Sergio, no hubieran ídolos si no hubieran quien los llevara a tuto. No hubieran chismosos si no hubieran quien los escuche. Entonces, el chismoso no es nada bueno, pero el que lo escucha es un perverso. Entonces le decía a unos hermanos, ¿no será que hemos estado perdiendo el tiempo? Bueno, no 100%, pero solo poniéndole atención a los chismosos para erradicarlos, y no le hemos puesto atención al de oídos perversos, que le gusta el chisme, le gusta oír, le da comezón de oír chisme. Y ese sabe quién es chismoso y dónde vive. Y toma no café con champurrada, sino café con chisme. Perdón, ¿me están a entender? Ese es un hijo de Belial. Un hijo de Belial es una persona que le da oídos al chisme. Porque, hermano, el chismoso se queda sin chance. Si no hubieran hijos de Belial, no hubiera chance para los chismosos. Porque no hay quien los oiga. ¿Cuántos queremos ser hijos de Dios? Y no hijos de Belial. Cuando le traigan un chisme, ¿qué tiene que hacer usted? Hermano, ¿qué tiene que hacer? Mándelo a freír espárragos. Mándelo a dar una vuelta por la China. Dígale, mira, déjame de estar hablando cosas que me contaminan. Yo no soy de oído perverso, yo no soy un hijo de Belial. Y también ministrate. Hay otra versión que lo dice así, que usa la palabra chismoso. Déjenme ver, con esa lo dejo quieto. O sea, pues ya lo dejo tranquilo, que se va a descansar. Traducción viviente dice los malhechores, aquí no dice perverso, aquí dice malhechor.
están ansiosos por escuchar el chisme. Los mentirosos prestan suma atención a la calumnia. Entonces, que hay otra característica bien tremenda. Al que le gusta el chisme es un mentiroso. O sea, el mentiroso le gusta, le presta atención, porque le gusta andar, lleva y trae, diciendo, sacando, no para ayudar, sino para destruir. Entonces, mucha atención a esta característica de un hijo de Belial, que habría mucho más que hablar acá, que hay bastante que hablar acerca de los hijos de Belial. Tal vez no era este mi objetivo principal, quedarme hablando de los hijos de Belial, pero por lo menos le quería poner un ejemplo. Entonces, una de las cosas que tenemos que ver en las simientes de nuestra gente, en nosotros mismos, hermano, el que tiene la simiente de Dios no peca, porque la simiente permanece en él. Pero si otra simiente le llegó y lo está convirtiendo en hijo de Belial, su característica es que su oreja le pica por oír chisme, hombre. ¿Cuántos me están comprendiendo esto? Algo tan aparentemente simple o común, ¿verdad? Pero ahí está. Bien sencillo. Que el Señor ministre su oír. Me urge ministrar el oído de la mayoría de los nuestros. Póngase de pie, por favor. Quiero ministrarle, quiero anhelar tener, hermano, eso. Mire, un ratito le dije yo y el tiempo se nos fue extremadamente, pero yo no quiero dejarlo así, de veras, sino entender la importancia de esto que estamos hablando, ya que el riesgo es demasiado. Levante sus manos al cielo, ya vamos a retirarnos, pero no sin orar y pedirle al Señor por su oír, por favor. ¿Qué le parece si se dispone usted a esta breve ministración en el nombre de Jesús? En el nombre de Jesús. Padre, yo quiero bendecir el oído de mis hermanos, su capacidad de oír, de cómo oyen, ¿qué oyen? ¿Quién les enseña? ¿A quién le prestan su oído? ¿A quién le prestan su atención? ¿Quién les enseña? ¿Quién? Te pido, papito lindo, santifica el oído de tu pueblo, que se guarde puro. Las malas conversaciones, nos enseña tu palabra hermosa, corrompen las buenas costumbres. Señor, guarda nuestra simiente, guarda la simiente de nuestros jóvenes, guarda la simiente de nuestros hijos, guárdanos como hijos, por favor, sabiendo que hay hijos de víboras, que hay hijos de Belial, hijos de víboras que se hicieron eso por lo que les enseñaron, hijos de Belial que se hicieron así por abrir oído a labios cínicos, a palabras mentirosas, y por eso se volvieron hijos de Belial. También por el oído, también por lo que les enseñaron. Señor, ayúdanos por favor como iglesia, ayúdanos como pueblo a ser guardados. Guarda a tu pueblo con fidelidad. Que aprendan, Señor, a ser guardados de todo mal. Habla con Dios, hermano, un momento, por favor, habla con el Señor. Mira que esto es de suma importancia y de suma relevancia. Que oyes, que hablas, que entiendes, que atiendes. En el nombre poderoso de Jesús, danos paz, danos santidad. Queremos permanecer en tu simiente, en tus palabras, maravillosas palabras. Solo muestra tu gloria. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos verte. Aleluya. Tu belleza. Sí, Señor. Estar en tu santidad. Gracias, gracias, gracias.
Muestra tu gloria aquí. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo. Oh, Amén. Tú eres todo lo que necesito, vivir en tu presencia por toda la eternidad. Muestra tu gloria aquí. Oh, estás aquí. Puedo escuchar tu dulce voz y nada apagará ese amor que siento aquí por ti, Jesús. Viviré para agradarte, mi Rey. Quiero responder a tu amor que me encendió el corazón. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor Jesús. Bendecimos tu palabra, Señor, que podamos ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta noche. Así de pie, mi hermano, le voy a pedir que juntos clamemos al Señor por unas necesidades. Pero antes, solo quería recordarle a mi amado hermano la petición de nuestro pastor. Queremos atender a los hermanos de Huehuetenango como creo que cualquier hermano se lo merece. Él nos recordaba de que ellos nos han servido